Bienvenido de nuevo. Tenemos el gran privilegio de contar con el profesor Jeffrey Sachs para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con la OTAN mientras Trump busca anexionar Groenlandia. Gracias por volver a acompañarnos. Por supuesto, cuando quieras, Glenn. Hace aproximadamente un año, en febrero de 2025, escribiste que Europa necesita una política exterior realista, que comprenda la situación de Rusia, la situación de Europa, que entienda qué es Estados Unidos y qué representa, y que trate de evitar que Europa sea invadida por Estados Unidos. Desde luego, no es imposible que la América de Trump despliegue tropas en Groenlandia. No estoy bromeando, y no creo que Trump esté bromeando. Hace un año, los europeos eran un poco desdeñosos con estas ideas, pero ya no tanto. Ahora, un año después, están muy indignados, aunque no necesariamente se lo expresan a Trump con claridad, ya que se encuentran en el punto de mira de las hostilidades estadounidenses. De repente han redescubierto la importancia del derecho y los principios internacionales, aunque contribuyeron a desmantelarlos durante los últimos 30 años. Así que me preguntaba, ¿cómo interpretas todo esto? Porque después de lo que ocurrió ayer en Davos, ¿cómo lees la situación? El presidente Kennedy, en 1961, en su discurso inaugural, dijo que quien cabalga sobre el lomo de un tigre a menudo acaba dentro del tigre. Si crees que puedes vivir sobre el lomo de un depredador, puede que seas la próxima comida. Creo que los europeos lo olvidaron con el tiempo, a lo largo de unos 30 años. Cuando dije al Parlamento Europeo que debían entender qué es Estados Unidos, quise decir que debían comprender que Estados Unidos es una potencia imperial. Actúa con descaro y brutalidad. Y durante unos 20 años, casi ningún líder europeo dijo una palabra contra ese comportamiento depredador de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos invadía un país tras otro, derrocaba gobiernos y actuaba de forma temeraria en Ucrania, los europeos guardaban silencio. Puede que incluso les gustara. Mientras Estados Unidos era cómplice de las desastrosas guerras de Israel en África y Oriente Medio, mientras el país iba a la guerra en Irak y Libia y encargaba a la CIA el derrocamiento del gobierno de Siria, también desempeñó un papel muy profundo y destructivo en el derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych en febrero de 2014. Los líderes europeos permanecieron en silencio. Cuando Estados Unidos bombardeó Irán el pasado junio, los líderes europeos dijeron, «Oh, Irán, deberías actuar con moderación». No le dijeron a Estados Unidos que actuara con moderación. Cuando Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela, los líderes europeos no tuvieron ningún problema. Es un tipo muy, muy malo. Pero luego cuando Estados Unidos dijo, queremos Groenlandia, de repente fue, oh no, eso es injusto. Y el derecho internacional, hay que respetar las cosas. Y el New York Times descubrió que América tiene tendencias imperialistas. En realidad, no lo había mencionado durante varias décadas. Pero lo descubrió porque ahora se trataba de un país y un territorio europeos. Así que hay mucha ingenuidad e hipocresía en todo lo que ha estado ocurriendo en Europa en los últimos tiempos. Para dejar muy clara mi posición, creo que Estados Unidos es matón, imperialista e imprudente, y que ha dejado a una gran parte del mundo en la miseria. Europa ha sido en gran medida complaciente o cómplice en buena parte de eso fuera de Europa. Así que simpatizo con los europeos, por supuesto que sí, en lo que respecta a Groenlandia. Esto es simplemente una grotesca maniobra de poder por parte de Trump. Pero ojalá los europeos hubieran ejercido algo de autoridad, conciencia, prudencia y verdadera capaz en los últimos años para decirlos, no te comportes así. Además, desde un punto de vista muy realista, si se me permite decirlo, los europeos fueron absurdos en su rusofobia. Eso no era realismo, era autodestrucción.
En lugar de mantener abiertas las líneas de comunicación con Rusia, lo dejaron todo en manos de Estados Unidos. Así que ahora se encuentran completamente acorralados porque no tienen diplomacia con Rusia. Básicamente tampoco tienen diplomacia con Estados Unidos. De hecho, no tienen diplomacia en absoluto. Esa es la realidad de Europa en este momento. Pero eso se lo han hecho ellos mismos. No me gusta decirlo, pero tengo que decirles, ya os lo advertí, porque llevo años diciéndoselo a los líderes europeos. Tú también, poneos las pilas, tened una política diplomática. Entended de qué va Estados Unidos. No seáis tan hipócritas. Esto acabará volviéndose en vuestra contra. Estas son todas las verdades básicas de los últimos días. Sí, creo que la idea europea es que, al igual que durante la Guerra Fría, el odio hacia Rusia debería unir a Occidente. Pero el problema es que esta no es la Guerra Fría. Los estadounidenses no ven a los rusos como sus principales adversarios. Así que lo que ocurre al impulsar esta rusofobia absurda es que los europeos se vuelven más dependientes de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos tiene menos interés en compartir ese equilibrio común. De este modo, se vuelven subordinados. Intento plantear este argumento aquí, pero me dicen que eso es propaganda rusa. No es propaganda rusa. Podemos ver con nuestros propios ojos en qué han acabado todas estas consecuencias. Una Europa desprovista de cualquier seguridad, de cualquier capacidad para debatir los problemas, están corriendo de un lado a otro en un pánico absoluto. En cierto modo, no se les puede culpar, salvo porque tuvieron muchas advertencias sobre esto, incluida la que les di el pasado febrero. Pero por supuesto, tú y yo llevamos haciendo estas advertencias desde hace muchos años. Pasaron muchas cosas en Davos. El discurso más interesante quizá fue el del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Más o menos admitió que todo el llamado orden internacional basado en normas era un fraude que otorgaba a Occidente ciertos privilegios específicos. Pueden invocar la democracia liberal y los derechos humanos para dejar de lado el derecho internacional. Por supuesto, esa es una prerrogativa exclusiva de Occidente, un concepto hegemónico. Pero ahora se encuentran fuera de ese marco, como tú sugerías, y eso no es aceptable. Me pareció algo bastante notable porque insinuaba un cambio en el orden mundial. Canadá tiene que diversificarse. Los europeos, sin embargo, han sido mucho más débiles en su respuesta. Macron incluso envió un mensaje privado a Trump, que fue compartido, en el que decía, más o menos intentando ganarse su confianza, «Oh, estamos de acuerdo con todo lo que estás haciendo contra Siria e Irán. Trabajemos juntos en esto. Solo deja a Groenlandia en paz». Así que intentaba volver a ganarse su favor, mientras que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pasó toda la entrevista que vi celebrando a la OTAN y diciendo que ha sido lo mejor que le ha pasado a la alianza. Al mismo tiempo, Trump compartió un mensaje diciendo que el verdadero enemigo de Estados Unidos está dentro, que es la OTAN. Es realmente sorprendente de ver. Pero, a pesar de todo esto, ¿ves esto como una señal del declive del imperio estadounidense? Quiero decir, ¿es este el fin de la OTAN? ¿Un cambio en el orden mundial? ¿Cómo interpretas esto? Porque son cosas realmente notables las que estamos escuchando. Empecemos con Mark Carney. Primero quiero decir lo orgulloso que estoy, porque fue estudiante en mi departamento en los años 80. Ya entonces sabíamos que era especial. Y ahora está demostrando que quizás sea, de repente, el estadista más importante del mundo occidental, el único que habla con franqueza y honestidad. Su discurso en Davos, que fue magistral, llegó después de su viaje a China, que quizá fue aún más notable, porque ahí tenemos al primer ministro de Canadá en Froging, está frugiterkang este Gorskin. Hicieron una asociación comercial, una asociación de inversión, un plan para la inversión china en vehículos eléctricos en Canadá,
Algo muy necesario, porque la industria automovilística estadounidense está básicamente destinada a desaparecer, insistiendo en los motores de combustión interna. Esa es la industria tradicional de Estados Unidos. Y Canadá se está diversificando tanto económica como geopolíticamente. Fue una decisión valiente, porque Canadá comparte una larga frontera con Estados Unidos, por supuesto, y Trump cada pocos días básicamente declara que Canadá también le pertenece. Pero el primer ministro Carney habló con mucha claridad y no tuvo miedo de forjar nuevas y muy importantes relaciones de política exterior con China. Y creo que eso tiene una importancia considerable. Supongo que otros lo han notado. Sé que algunos gobiernos están asombrados y sorprendidos por lo que está ocurriendo, y de hecho lo están observando atentamente. Todo esto significa, por supuesto, ante todo, que se avecina mucha inestabilidad. Ahora bien, Trump se echó atrás en Davos respecto a su amenaza del día anterior de tomar Groenlandia por la fuerza y demás. También se retractó de su amenaza de imponer aranceles. Es una cuestión interesante saber por qué. Tengo mi propia teoría al respecto, y es que el mercado bursátil cayó el día anterior. Me temo que esto es realmente lo único que limita a Trump. Necesita complacer a sus patrocinadores multimillonarios, y él mismo entra en pánico cuando la bolsa baja. Eso también es su orgullo y su alegría. El mercado bursátil reaccionó mal ante todas las posibles repercusiones del conflicto entre Estados Unidos y China. Así que Trump dio marcha atrás, no por lo que hicieron los europeos, sino porque el mercado se desplomó. Y probablemente el secretario del Tesoro, Glenn Deason, le explicó a Trump que quizá debería moderar el tono para poder hacer que el mercado volviera a subir. Puede que incluso se adelantaran al mercado y ganaran dinero con esas operaciones, porque eso encaja bastante con el gobierno más corrupto que hemos tenido jamás en Estados Unidos. Pero el caso es que Trump cedió un poco, aunque quizá algunos europeos también hicieron concesiones. No sabemos qué está pasando, pero una historia que circula ahora, que sería escandalosa, aunque no imposible, es que los europeos dijeron a Estados Unidos, bueno, podéis tener soberanía sobre partes de Groenlandia sobre vuestras bases. Este parece ser uno de los temas que se repite en los periódicos estadounidenses en este momento. ¿Quién sabe qué se ha dicho? Desde luego, aún no ha habido una negociación real por parte de nadie, así que cualquier cosa que se diga la consideraría con un 100% de escepticismo respecto a que tenga algún significado real. Así que esto fue otro elemento del caos. Creo que hubo otra parte de Davos que debería recibir más atención de la que ha tenido, y fue una entrevista del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Glenn Deason, en Fox Business News. Fox Business News. It was extraordinary because it explained another thing. Fue extraordinario porque explicó otra cosa de la que tú y yo hemos hablado y sobre la que he estado publicando, y es lo que está ocurriendo en Irán. Porque Scott Bessent reveló el secreto. Dijo que se trata de una operación de cambio de régimen. La idea es que Estados Unidos destruya la economía iraní. Si tú o yo hubiéramos dicho eso hace 2 o 3 días, o no, nos habrían llamado apologistas de Irán, acusados de intentar justificar al régimen iraní por toda su corrupción y demás. Pero déjame leer un poco de lo que dijo Bessent. El entrevistador, María Bartiromo, le preguntó, ¿qué quieres decir sobre las sanciones? Algo en lo que has estado trabajando, por supuesto. ¿Qué estás planeando en relación con Irán y el impacto allí? What are you planning there in terms of Iran and the impact there? Do sanctions work? ¿Funcionan las sanciones? Entonces Bessent dice, de acuerdo, existen sanciones del Tesoro. Y si miras un discurso que di en el Club Económico de Nueva York el pasado marzo, dije que creía que la moneda iraní estaba al borde del colapso, que si yo fuera un ciudadano iraní sacaría mi dinero. El presidente Trump ordenó al Tesoro y a nuestra división OFAC, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ejercer la máxima presión sobre Irán. Y ha funcionado, porque en diciembre su economía colapsó. Vimos como un banco importante quebraba,
El Banco Central ha empezado a imprimir dinero, hay escasez de dólares, no pueden conseguir importaciones, y por eso la gente salió a las calles. Así que esto es diplomacia económica, sin disparar un solo tiro, y las cosas avanzan de una manera muy positiva aquí. Es extraordinario. Así que él explica que sí, esto es una estrategia económica para aplastar la economía iraní. Es una guerra con medios económicos completamente contraria al derecho internacional, contraria a la Carta de la ONU. Las sanciones son ilegales. Y cuando Scott Bessent dice que las cosas avanzan de manera muy positiva debido al colapso económico, se puede ver lo completamente retorcida que está esta gente. Realmente es un imperio del mal, tengo que decirlo, porque la idea es la destrucción de los demás. Normalmente tenemos secretarios del Tesoro que no explican exactamente estas cosas con tanto orgullo, pero Bessent lo expuso con claridad. Creo que eso también me ayudó a subrayar por qué Bessent tiene su puesto. Era el tipo de los fondos de cobertura que trabajaba con Soros y atacó la libra esterlina. Así que es conocido como el tipo que puede hacer caer la moneda de otro país. Qué cosa tan útil tener a alguien así como secretario del Tesoro. No es un experto en política económica, en asuntos fiscales, ni en la situación del pueblo estadounidense, nada de eso, pero puede hacer caer una moneda. Y ese fue su trabajo en Irán y se ríe de ello. Así que hay muchos cambios de régimen. Ahora, hoy en el Wall Street Journal, el titular dice que el gobierno cubano debe caer antes de que acabe el año. Así que esa es otra operación de cambio de régimen en marcha. Por cierto, los europeos respecto a Irán, como citabas a Macron, no dijeron ni una palabra. No dijeron nada cuando Estados Unidos intentaba aplastar al régimen. Así que creo que al menos todos tus oyentes están extremadamente bien informados. Necesitamos que la gente entienda que esto no es más que una forma de hablar matona, un comportamiento propio de gánsteres por parte de Estados Unidos. Lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. El hecho de que ahora se haya vuelto contra los europeos, bueno, eso fue una sorpresa. El hecho de que se haya utilizado durante tanto tiempo contra los libios, los sudaneses, los somalíes, los libaneses, los iraquíes, los iraníes, los yemeníes, los palestinos, por supuesto, bueno, eso nos llamó la atención antes. Debo añadir, aunque deseo el bienestar de Dinamarca, que cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el pasado junio, hubo, por supuesto, una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y asistí. UN Security Council meeting, and so I went to attend. And in that meeting, the Danish ambassador, y en esa reunión, la embajadora danesa reprendió a los iraníes que acababan de ser bombardeados, por siquiera pensar en la posibilidad de represalias. Les dijo, debéis actuar con moderación, sin mencionar que Irán acababa de ser bombardeado. Ni siquiera lo mencionó. Así que me acerqué a ella después y le dije, señora embajadora, quizá también debería haber dicho que Israel acaba de bombardear Irán. Ella se dio la vuelta y se marchó. Ahora están molestos, pero eso es lo que han estado defendiendo hasta ahora. Han estado defendiendo la ilegalidad y ocultándola, y ahora se les ha vuelto en contra. No es que me alegre por ello, me parece todo absolutamente despreciable. Bueno, por eso me gusta tu analogía de montar al tigre, porque creo que esa ha sido la idea de los europeos desde el final de la Guerra Fría. Seguiremos con el proyecto hegemónico, seremos el socio menor de Estados Unidos y básicamente miraremos hacia otro lado. No creo que se dieran cuenta de que solo estaban alimentando al monstruo y que en algún momento, por supuesto, este iría por sus aliados, especialmente ahora que el mundo se está volviendo más multipolar. Creo que esto va más allá de Trump, porque en un mundo multipolar, parece que Estados Unidos tendrá que dar prioridad a otras regiones. Siempre he sostenido que deberíamos tener buenas relaciones con América, pero para lograrlo, tenemos que diversificar nuestros lazos.
De lo contrario, nos volveríamos demasiado dependientes de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos estaría en posición de aprovecharse y crear una relación extractiva, casi colonial. Pero la UE parece ir exactamente en la dirección opuesta. Y por eso me preguntaba, ¿qué significa esto para Occidente en términos políticos? Porque Occidente, unido contra la Unión Soviética o persiguiendo una hegemonía colectiva en el orden posterior a la Guerra Fría, como sugirió Carney, ya no funciona. Pero quizá me equivoque, porque los europeos parecen dispuestos a desempeñar ese papel y carecen de imaginación política para hacer otra cosa que subordinados al imperio estadounidense, incluso cuando Estados Unidos los desprecia. Y esto es lo asombroso, que personas como Ruth sigan diciéndole a Trump lo maravilloso y extraordinario que es, incluso mientras amenaza a los países europeos. Es realmente extraordinario. There have been glimpses, mere glimpses. Ha habido destellos, meros destellos, lo admito, pero destellos de lucidez. El canciller Merz, que llegó al cargo con una actitud belicista y no ha dejado de tocar los tambores de guerra casi a diario desde entonces, dijo justo antes de Año Nuevo que Rusia es un país europeo. Tiene una cultura europea y por esa razón tendrá que haber relaciones entre Europa, es decir, la Unión Europea y Rusia cuando termine este conflicto. Pues bien, esta fue la primera declaración de ese tipo que escuché, en lugar de la idea de que va a levantarse otro muro de 1 milla de altura entre ambos bandos. Si uno mirara la historia moderna de forma objetiva, no desde un punto de vista partidista, ni desde una perspectiva estadounidense, europea, rusa o china, descubriría que todas las partes podrían convivir si simplemente dejaran de fomentar la guerra entre sí. El gran error de Europa es esta rusofobia, esta idea de que Rusia es intrínseca e inherentemente malvada y por tanto el adversario inexorable de Europa. No es cierto, no lo ha sido. Preguntarse quién fue el malvado entre Alemania y Rusia a mediados del siglo XX llevaría a una conclusión muy distinta. Comprender lo que Yeltsin y Gorbachev ofrecían realmente a Occidente debería haber sido la señal de alarma más clara y contundente imaginable para la Europa actual. Yo estuve allí en aquellos años, lo sé. La paz era absolutamente posible. Era deseada por los rusos, sin lugar a dudas. De hecho, Gorbachev disolvió unilateralmente el Pacto de Varsovia y dijo que Alemania debía reunificarse, por supuesto, con la condición muy clara y explícita de que la OTAN no se ampliara ni un ápice hacia el este. Todo esto podría haberse logrado si ambas partes hubieran sido sinceras. Pero Estados Unidos, mucho más que Europa, fue completamente deshonesto en ese periodo. Y la rusofobia de Europa del Este, piense uno lo que piense, al menos podía entenderse, aunque yo no esté de acuerdo con ella, pero no debería haber guiado la política europea en su conjunto. Así que Europa se atrapó a sí misma y sigue atrapada. Trapped itself, and it remains trapped, but if it could step back and think, which admittedly is very Pero si pudieran dar un paso atrás y reflexionar, lo cual, admitámoslo, es muy difícil para estos políticos, verían que incluso hoy es posible tener paz con Rusia. Se basaría en la neutralidad de los estados situados entre la Unión Europea y Rusia, ante todo Ucrania. Esa era toda la idea de cómo lograr un acuerdo pacífico. Es la misma razón por la que Austria fue tanto neutral como segura durante todo el periodo de la Guerra Fría, porque estaba en medio y no perdió su seguridad por ser neutral. En absoluto, aumentó su seguridad. Así que había caminos a seguir, los hay también ahora, pero requiere un enfoque diferente. Y los británicos son los más desesperanzados en esto. The British are the most hopeless in this. They've had the same approach since 1840. Han mantenido el mismo enfoque desde 1840. Alemania ha sido un país que comprendió la política oriental, la Ostpolitik, de Willy Brandt y de otros que le siguieron. Si hubiera un Helmut Schmidt o un Helmut Kohl, las cosas serían diferentes. Incluso la canciller Merkel, hasta el segundo día de la cumbre de la OTAN en Bucarest, sabía que lo que Estados Unidos estaba impulsando era totalmente erróneo.
sería distinto. Así que no podemos rendirnos y decir que esto no tiene remedio. Pero es urgente que Europa entienda que si continúa llevando adelante esta guerra con Rusia, acabará sin rumbo en este mundo, simplemente desintegrada. Enemiga de Rusia, enemiga de China, enemiga de Estados Unidos, desprovista de una economía funcional. Y esa es la dirección actual del viaje. Bueno, aunque Europa esté ahora en este camino, como tú sugieres, y estoy muy de acuerdo contigo, soy muy escéptico respecto a nuestra capacidad para hacer algo al respecto. Porque en este momento, el debate en Europa es, ¿podemos siquiera hablar con Rusia? Ahí es donde estamos, incluso mientras estamos perdiendo la guerra. Y los británicos y los estados bálticos, por supuesto, dicen que no podemos hablar con Rusia. Eso simplemente, ya sabes, no es aceptable. Y aunque pudiéramos resolver esto, entonces tendríamos que pasar a la siguiente etapa. ¿Quién debería representarnos en las conversaciones con Rusia? Quiero decir, ni siquiera vamos a llegar a sentarnos con los rusos. Y una vez que lo hagamos, vamos a partir de la posición de que Rusia más o menos tiene que capitular, de que tiene que haber una expansión de la OTAN, de que Ucrania necesita un ejército de tiempo de paz de 800,000 efectivos. Es muy difícil ver una diplomacia real. Supongo que como pregunta final, ¿cómo explicas esto, esta llamada diplomacia? ¿Es simplemente porque son 27 países que solo pueden unirse en la rusofobia? ¿O cómo explicas la incapacidad de hacer una diplomacia muy básica por intereses nacionales básicos? Creo que sería posible encontrar una vía a seguir, no con los 27 de acuerdo de repente, pero si Alemania, idealmente Alemania, Francia, Italia, pudieran encontrar algo de racionalidad. Y déjame explicar por qué. Alemania tiene la mayor responsabilidad y los intereses más altos en juego. Esta guerra en Ucrania surgió tanto por la duplicidad alemana como por la estadounidense. Fue Alemania, al fin y al cabo, la que hizo el trato. No ampliar la OTAN a cambio de la reunificación alemana. Y Alemania violó ese acuerdo. De hecho, ya a principios de los años 90, no era solo Estados Unidos quien pedía la ampliación de la OTAN, también era Alemania. Así que Alemania hizo trampa. Ese es el primer punto. En segundo lugar, Alemania volvió a hacer trampa, en realidad varias veces, desde 2014 y 2015 en adelante, porque en 2014, Alemania hay que asegurar un acuerdo con Yanukovych. Ustedes se mantendrían en el poder y nosotros tendríamos un gobierno de unidad y elecciones anticipadas en Ucrania antes de finales de 2014. Estados Unidos rompió ese acuerdo, apoyando el golpe violento que tuvo lugar al día siguiente de alcanzarse el acuerdo europeo de Yanukovych. Luego Alemania se sumó rápidamente, en lugar de decir, no, en realidad teníamos un acuerdo, Yanukovych sigue siendo el presidente, y así es como vamos a proceder. Así que Alemania volvió a fallar. Después, en 2015, cuando se firmó el acuerdo de Minsk II, Alemania debía ser la garante de Minsk II. Y como he dicho muchas veces, Minsk II se inspiró en el caso del Tirol del Sur en Italia, que es una región de etnia alemana en el norte de Italia con autonomía. Y la canciller Merkel conocía perfectamente el Tirol del Sur porque lo visitó, y también a los políticos alemanes, los políticos de origen alemán en el Tirol del Sur. Ese iba a ser el modelo para el Donbass, que tendría autonomía. Alemania y Francia debían ser los dos garantes de ello. Alemania, una vez más, dejó escapar la oportunidad. Esa es la canciller Merkel, lo siento decir porque me cae bien, pero volvió a dejar escapar la oportunidad. Así que la primera manera de revertir esta situación es, en realidad, que Alemania la revierta, porque ha incumplido sus compromisos repetidamente. Si Alemania lo hiciera, Francia debería poder hacerlo también. Tuve una conversación con Macron en 2023, estoy casi seguro de que fue ese año, en una conferencia que él organizó, donde dijo: sí, la ampliación de la OTAN, estoy de acuerdo con usted, señor Sachs. Esa es la provocación.
was not consequent to act. pero no fue coherente al actuar en consecuencia. En cuanto a Italia, curiosamente, de forma interesante, no hay rusofobia en Italia. Italia está políticamente y socialmente cómoda con Rusia en realidad, pero la primera ministra sigue la línea de la OTAN o de sus colegas europeos. No sería difícil vender políticamente en Italia la idea de que necesitamos diplomacia. Si se consiguieran esos tres grandes países, la dinámica en Europa cambiaría bastante rápido. Y, por cierto, en Europa Central, las antiguas tierras de los Habsburgo, por decirlo así, la República Checa bajo Babiš, Eslovaquia bajo Robert Fico y Hungría dirigida por Viktor Orbán, todos están a favor de la diplomacia. Viktor Orban, they're all in favor of diplomacy, so that's not even a hard sell. That's already the case. Así que ni siquiera es difícil de vender. Eso ya es así. Tendrías a Europa Central, tendrías a Alemania, a Francia, a Italia, a España bajo Pedro Sánchez. No es imposible. Pero por desgracia, Merz fue terrible desde el primer día. Un canciller alemán nunca debería asumir el cargo tocando los tambores de guerra sin intentar siquiera la diplomacia. Y me temo que eso es exactamente lo que hizo Merz. Su predecesor, Olaf Scholz, fue increíble. Es el hombre que se quedó al lado de Joe Biden mientras Biden explicaba que Estados Unidos iba a destruir el gasoducto Nord Stream 2 y se mantuvo en silencio al respecto. Ni siquiera entendemos cómo Scholz pudo ser un fracaso tan grande. ¿Tenía Estados Unidos algo contra él? No lo sabemos. Pero el caso es que el liderazgo alemán ha sido extraordinariamente débil y engañoso, diría yo, en momentos clave de todo esto. Alemania tiene la responsabilidad de darle la vuelta a la situación como el país más grande y, por supuesto, la principal potencia industrial, aunque en declive, de Europa en este momento. Esto es lo que espero que pueda suceder. No me rindo, porque es demasiado importante como para dejar que Europa siga a la deriva y se desintegre poco a poco, o que apacigüe a Trump una y otra vez, de la forma más patética. De Rutte, ni siquiera voy a hablar, es algo inconcebible. Y curiosamente debo decir, por cierto, Jens Stoltenberg, de vuestro país, que ahora es ministro de Finanzas y fue secretario general de la OTAN, y alguien a quien conozco desde hace décadas, creo que tengo razón al decir que afirmó recientemente que ha llegado el momento de hablar con los rusos. Nunca habría dicho eso cuando era secretario general de la OTAN. Y cuando dejó el cargo de secretario general y empezó a decir cosas diferentes de las que decía antes, hablé con un líder político y le pregunté, ¿qué pasa con Jens? ¿Por qué no dijo eso cuando era secretario general? Y me respondieron, bueno, Jeff, cuando era secretario general, ¿para quién trabajaba? Jeff, when he was Secretary General, who was he working for? And I said, you mean United... Y yo dije, ¿te refieres a Estados Unidos? Él dijo, sí. Así que no diría algo diferente. Ahora bien, Mark Rutte es patético. No hace falta llamar papá a este presidente nuestro, un rey loco, ante un secretario general. Es un poco ridículo. Fue casi como una invitación a invadir Groenlandia, debo decir. Qué patético es Rutte. Pero el caso es que muchos líderes en Europa lo saben, son tan cobardes o están tan acostumbrados a la forma en que han ido las cosas durante décadas de falsedades, que simplemente no pueden hablar ahora. Así que no me rindo, porque creo que hay una solución para Europa, y mientras haya una solución, quizá alguien la encuentre. Bueno, espero que en estos tiempos difíciles aún pueda mantener algo de optimismo. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Por supuesto, encantado, Sasenkt. Hablaremos pronto.